Bueno, chicos, buenos días. Espero que estéis muy bien. Me alegra mucho ver muchas caras. Me alegra mucho también que por segundo día consecutivo hay una participación masiva. Eso es algo importante. Yo creo que el BIR es una opción muy buena y que, bueno, merece ser conocida y que los biólogos, bioquímicos, biotecnólogos. Entonces, más cositas que quería comentar. Bueno, esta charla va a ir enfocada a contaros qué es el BIR como tal, es decir, en qué consiste, en qué consiste esta residencia BIR y qué diferentes especialidades hay y cómo son. Y luego en contaros también cómo es la preparación y de qué cursos disponemos, ¿vale? Y sí que quiero que toda esta información os quede lo más claro posible. Sé que habrá dudas, entonces sí que prefiero que las dudas las vayáis apuntando y al final de la charla, para no interrumpir el ritmo, digamos, normal de la charla, al final de esta charla me levantéis la mano y me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Así que nada, ya sin más empezamos. Bueno, lo primero presentarme. Me llamo Alicia Acedo, soy directora de GoBIR, la persona encargada de dirigir y llevar los cursos del BIR, más o menos desde el año 2014-2015. Soy especialista en bioquímica clínica y bueno, soy una motivada, o sea que os voy a intentar transmitir todo lo que yo viví haciendo el BIR y todas aquellas cosas que yo considero importantes de cara a que penséis en vuestro futuro. Entonces, bueno, esta primera diapo un poco habla sobre eso. Ahora mismo tenemos un público variado, o sea, igual hay gente que estáis en tercero o cuarto, igual habrá alguno de primero o de segundo, y luego también hay gente que ya está metida en el BIR, imbuida, y que lo que quiere conocer más son esas diferentes especialidades. Para aquellas personas que estáis en ese punto en el que dentro de unos meses tenéis que decidir qué vais a hacer con vuestro futuro, os entiendo perfectamente, no es fácil. Ahora estáis en un camino como muy guiado, muy protegidos, sabéis exactamente qué pasos tenéis que dar, pero cuando finalizáis la carrera se os abre un mundo muy amplio y bueno, hay opciones varias y estoy convencida de que muchos no sabéis hacia dónde ir. Hay gente que seguro que lo tiene muy claro. Aquellas personas que tienen muy claro que les llama el ámbito clínico, pues el BIR desde luego es una opción fantástica, eso seguro. Aquellas personas que no lo tienen tan claro, les quiero contar que el BIR también es una opción buena, porque el BIR al final es un título que te da un plus, que te da un extra, sin el cual tal vez no podrías acceder y no podrías conocer muchos puestos. Al final, es verdad que cada año salen más plazas BIR, este año ha habido un subidón, pero bueno, no hay tantos BIRs que salen cada año, lo que quiere decir eso, que el BIR es un plus, es un extra, y os permite acceder a un mercado laboral muy amplio que no solamente se restringe al ámbito hospitalario clínico, sino también a investigación, a docencia, a farmacéuticas, a industria, etcétera, a casas comerciales, a monitor de ensayos clínicos. Se os abre un mundo muy amplio, por lo que si no lo tenéis tan claro, el BIR también es una opción muy buena. Lo único que tenéis que saber es que hay que estudiar. Eso seguro, que hay que estudiar y que es un esfuerzo intenso, pero que merece la pena. ¿Vale? Entonces, bueno, esta primera diapositiva pues un poco para ya localizaros sobre ese punto y bueno, ya sobre este punto de partida vamos a entrar a hablar un poco más sobre lo que es el BIR. La segunda diapo es un poco pues imágenes de nuestros cursos. Llevamos eso desde el año 2014-2015, esta es la octava generación que estamos ya preparando y bueno, yo claro, desde esta distancia ya que toma los años que llevo dando clases, para mí es un orgullo pues ver todas estas fotos, ¿no? Y ver pues cómo aquellas personas que han estado con nosotros en nuestros cursos presenciales, telepresenciales, online, han ido sacando plazas y están contentos. Esto también es una cosa que os quiero contar. Hay luego mucha gente que saca plaza y que nos mandan mails diciendo pues estamos muy felices porque se abre también un campo nuevo, ¿no? Y es una vida diferente, es vuestro futuro y es una decisión importante. Entonces, bueno, veis que aquí hay fotos, bueno, de la era COVID, post-COVID, todo, ¿vale? Pre-COVID, todo.
Y bueno, ya pasando un poquito más a hablar del BIR. Ya sabéis que el BIR son las siglas de biólogo interno residente y el examen del BIR, una vez saquéis la plaza, os capacita para hacer 4 especialidades de formación hospitalaria, aquella que elijáis o que vuestra posición os permita elegir. Y las que tenéis en pantalla son las que actualmente se están ofertando por el Ministerio de Sanidad. Está un poco ahí rondando la especialidad de genética clínica. Esperamos que puedan salir plazas en los próximos años, pero a día de hoy todavía no han salido. Al final requiere una reorganización de los servicios clínicos y posiblemente por esto se ha retrasado, pero saldrá, ¿vale? No sabemos cuándo. Ahora mismo las que hay son estas. Análisis clínicos, microbiología clínica, bioquímica clínica, inmunología. Os voy a hablar de todas ellas y todas tienen una duración de 4 años. 4 años de formación hospitalaria donde también estáis recibiendo un sueldo, ¿bien? Pero os estáis formando a la vez. En un hospital público generalmente, y también sale alguna plaza para un hospital privado. Generalmente suele ser los de Navarra, ¿vale? La clínica. Entonces, ¿cuál es el desglose de las plazas BIR de esta convocatoria 2022-2023? También deciros que el BIR sale anualmente, como vamos a hablar también ahora. Pues bueno, este año ha dado un subidón auténtico, 60 plazas. Cuando yo me presenté en el año 2008-2009, que fue cuando saqué plaza, yo saqué plaza a la segunda, pues había 33, 34 plazas, es decir, ahora mismo hay casi el doble, o sea, vamos, muchísimo más. Comentaros también, la previsión es que cada año vayan aumentando estas plazas, se necesitan biólogos, se necesitan especialistas en laboratorio. Claro, con este aumento de plazas, especialmente desde el año pasado a este año, ha habido un aumento también considerable y en los años anteriores también. Lo que sí que vemos es que las especialidades que han aumentado más han sido bioquímica clínica con 20 plazas y análisis clínicos con 15. Han sido las especialidades más beneficiadas de esta subida de plazas. En otros años sí es cierto que la especialidad que solía ofertarse más era inmunología, que este año no, debido, como os cuento, a que este aumento de plazas ha revertido fundamentalmente en un aumento de plazas en bioquímica y en análisis clínicos. 60 plazas, por lo tanto, muy buen momento para presentarse en esta convocatoria y en las próximas. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de en qué consiste como tal el examen del BIR, qué generalidades tiene, ¿no? Cosas comunes que no cambian de un año para otro. Bueno, pues que la convocatoria sale anualmente. ¿Cuándo se convoca las plazas BIR? Pues se suele convocar el examen BIR más o menos a mitad de septiembre. Es verdad que ha habido algún año que ha cambiado un poco. Por ejemplo, este año ha salido a principios de septiembre. Entonces, bueno, esto lo comento un poco por el tema de que hay algunas personas que me dicen, yo cierro expediente en septiembre y demás. Generalmente no suele haber ningún problema porque tenéis un periodo de tiempo que suele ser más o menos unos 10 días para presentar todos los papeles. Nosotros como academia os guiamos en todo, os indicamos de qué forma hacerlo, qué papeles presentar, pero bueno, que tengáis en cuenta que más o menos mitad de septiembre y algunas veces incluso principio, ¿vale? O sea, principio, mitad. Más cositas. Bueno, el BIR es un examen de tipo test. Es un examen de tipo test donde lo que más cuenta es el examen. O sea, digamos que la puntuación final del BIR dependerá sobre todo de lo que hagáis en el examen. Un 90% de la puntuación final del BIR es el examen y un 10% va a ser el expediente que tengáis en la licenciatura o en el grado, ¿vale? Que ya sabéis, el BIR se pueden presentar biólogos, bioquímicos, biólogos sanitarios, biotecnólogos y ramas afines, ¿vale? Un 10% es el expediente que tengáis al finalizar la licenciatura o grado. Como esto no lo podemos cambiar, ya es lo que es, prácticamente tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos en el examen, que es lo que más cuenta, que es un 90% y que cuenta muchísimo, ¿eh? No hace falta tener un expediente muy alto para sacar plaza en el BIR. El ejemplo más claro os lo pongo yo, que tenía una nota media de un 6 y pico y saqué plaza, cuando el expediente contaba un 25%, que ahora cuenta mucho menos. Por lo tanto, focalizar vuestros esfuerzos en el examen, que es lo que más cuenta, ¿vale?
El examen ha ido cambiando, siempre es un examen tipo test, pero con los años ha ido cambiando. Al principio eran 265 de tipo test, luego fueron 235, luego fueron 185 y ahora ya desde hace 2 años son 210, 200 preguntas más 10 de reserva, porque siempre suelen anular alguna pregunta. Perdonad si me notáis con la voz un pelín afectada, es que estoy un pelín acatarrada porque este tiempo así nos tiene locos. Si en algún momento no me oís bien, por favor, me levantáis la mano. Examen de tipo test, 210 preguntas, 4 respuestas y solamente una cierta. Esto ha cambiado también. Hasta el 2015 eran 5 respuestas y solo una cierta. Ahora son 4, en este sentido un poco más fácil. Y 4 horas y media de examen. Antes eran 5. Ahora son 4 horas y media. En cualquier caso es un examen largo al que conviene ir preparado, habiendo practicado y bueno, controlando muy bien el tiempo. Más cositas. ¿Es un examen fácil? ¿Por qué digo que es un examen fácil? Pues porque es un examen fácil. La materia es una materia, bueno, sí, es densa, es profunda, pero al final, comparándolo sobre todo, por ejemplo, con el MIR y con el FIR, la variedad de asignaturas que cae en el BIR es menor. Esto hace que, bueno, tengamos que no cambiar tanto de una asignatura a otra, hay menos en ese sentido. Es más fácil, se profundiza más, eso sí que es cierto. Las asignaturas son muy bonitas, eso también. Y el examen como tal no es complicado, las preguntas que suelen plantear no son difíciles. Siempre hay algún bloque que se puede complicar algo más, pero no es complicado. Lo complicado, lo más complicado es la competencia, que al final, claro, no estás tú solo, compites con más gente y eso es lo difícil. Aún así, os diré que no es tan difícil. Más o menos se suelen presentar una media de 700, 800 personas que suelen echar los papeles, inscribirse, pero luego que se presenten físicamente ese día, pues quitan más o menos 100, 150, es decir, que nos quedamos más o menos con unas 600 personas presentadas, de los cuales yo diría que más de la mitad no van bien preparados. Hay gente que va para ver el examen, como es de tipo test, pongo cruces y ya está, no pasa nada, pero realmente competencia real, gente que vaya muy bien preparada y que tenga opciones, más o menos unas 150, 200 personas y 100 y pico. Es decir, que para 60 plazas, 100 y pico personas que vayan bien preparadas, la competencia no es mucha, ¿vale? O sea, que eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que luego hay que ir quitando de ese grosso de gente que se presenta, por lo que al final la relación número de plazas, gente que se presenta, no está nada mal. Y no es un examen complicado. Lo único que es un examen que requiere estudio, que requiere motivación, que requiere constancia y, por supuesto, eso, muchas ganas, ¿vale? Eso sí. Pero no es complicado, ¿vale? Eso tenerlo ahí en mente porque soy consciente, yo cuando hice el BID y cuando decidí presentarme, había gente que me decía, jo, pero si tú con la nota media que tienes, ¿cómo te vas a presentar? Si eso es para gente que tiene una nota media súper alta. Y yo, bueno, pues porque a mí me llama la atención, yo quiero eso, hacer práctica clínica, quiero estar en un hospital y hubo mucha gente que me desanimó por ese motivo. Entonces, no os dejéis desanimar si realmente queréis hacer el BIR, porque el BIR es una opción muy buena, porque el BIR, si estudias, puedes sacar la plaza perfectamente y luego son 4 años maravillosos. Entonces, soy consciente que todavía hay ciertos mitos en torno al BIR, incluso que todavía no se informa adecuadamente. Todavía falta información. Yo cuando decidí hacer el BIR casi no había ni oído hablar de lo que es el BIR. Sé que esto ha cambiado, pero no ha cambiado tanto. Así que bueno, espero que charlas como la de hoy os ayuden a haceros una idea y un esquema mental adecuado. Más cositas. El examen, una vez sale esta convocatoria en septiembre, suele ser finales de enero, principios de febrero. Esta convocatoria que ha salido ahora en septiembre, ya sabemos la fecha del examen, que va a ser el 21 de enero del 2023. Si te apuntas, por ejemplo, a un curso nuestro con comienzo en septiembre, es decir, estudias desde septiembre a enero por cada día de estudio, luego vas a tener un día de vacaciones, porque cuando ya salga el listado y tú sepas si tienes plaza o no, si tienes plaza, la incorporación a los hospitales es a finales de mayo. Imaginaros, esto tiene que motivar muchísimo.
4 meses de vacaciones ya con tu plaza en posesión, sabiendo que lo único que tienes que hacer hasta que te incorpores es disfrutar, comprarte una bata y poco más. Así que eso también nos debe motivar mucho, ¿vale? Yo tengo que deciros que disfruté mucho con el BIR. Lo que os digo, sin ser estudiante de 10, eran las asignaturas que me llamaban la atención. Es un estudio diferente, es un estudio más enfocado a lo que yo quiero, es un estudio más clínico también. Yo disfruté mucho. ¿Qué materias caen en el BIR? Es decir, esas 210 preguntas que caen en el examen de tipo test, ¿a qué hacen referencia? Bueno, pues los bloques que caen en el BIR son los que tenéis en pantalla y alguno más de los que vamos a hablar también ahora. ¿Cuáles son los que más caen? Sobre todo el 1, el 2 y el 3. Copan el 90% de las preguntas que caen en el examen BIR. El primero es el de bioquímica, estructural y metabólica, biología molecular, replicación, transcripción, traducción, técnicas de molecular y una parte de genética clínica que no la tenéis ahí escrita, pero que para los biólogos es importantísima. Toda la parte de citogenética, de FIS, de cromosomopatías, Down, Turner, Klinefelter, todo eso también. Y luego ya más microdeleciones, asociación enfermedad con gen y con cromosoma, eso también suele caer, ¿vale? Ese es el bloque 1. El bloque 2 ya es un bloque de infecciosas, que incluye también inmunología. Las infecciosas, bacterias, virus, hongos, parásitos y antiinfecciosos. Y el bloque de inmunología, muy importante, caen como unas 20 y pico preguntas en el BIR, no es desdeñable, y bueno, a veces lo pueden complicar. Soy consciente que la inmuno a veces también puede resultar un poco más difícil, es muy bonita y los profesores que tenemos aquí son buenísimos. Y yo que no me llamaba demasiado, luego la inmuno me encantó. Más cositas, bloque 3, fisiología y fisiopatología, preciosa, densa, un bloque que hay que saber bien, de los bloques que más pueden complicar en el BIR, pero os digo, en términos generales no es un examen difícil, ¿vale? El último bloque, a mí me encanta también, cito, histo y embrio. Embriología, lo sé también, hay gente que tal vez no la haya dado tanto. Las preguntas no se complican. Se podrían complicar, pero por el momento no se han metido en grandes cosas, ¿vale? Nada más que en fecundación, gastrulación, cosas más o menos sencillas. Estos 4 bloques son como los más importantes y luego sí que tenemos una parte de estadística que caen 3 o 4 preguntitas, muy poco. Ya sabemos, la estadística en general no nos suele gustar mucho, es un poco más pesada, pero bueno, el libro es finito y es bastante llevadero. Y los profesores que tenemos, muy buenos también, tengo que decirlo. Y luego ya un anexo de técnicas instrumentales que se centra un poco más en cromatografía, electroforesis, bueno, sí, un poquito esto, pero sí que es verdad que eso no suele caer. Caen más técnicas que tengan que ver con molecular o genética, con medios de cultivo, que están ya incluidas en los otros libros, o por ejemplo de citología, pues microscopía, cultivo celular, ¿vale? Bueno, también comentaros, si queréis ver cómo es la calidad de nuestro material, en nuestra página web os podéis descargar nuestro libro de bioquímica, que incluye la primera parte. Se descarga en formato PDF y te incluye, perdón, la parte de bioquímica, estructural, metabólica y bioquímica clínica. Creo que esto es importante que lo veáis también porque nuestros manuales son muy coloridos, llaman la atención, son agradables a la hora de estudiar, está todo muy bien remarcado, todo lo que ha ido cayendo cada año. Esto que parece algo tonto porque digamos que es verdad que, oye, ya pues en muchos sitios lo hay, pero tengo que decir que nuestros manuales están muy completos y lo que digo, muy llamativos, muy bien estructurados. Hace tiempo esto no, yo me acuerdo que cuando yo saqué plaza en el BIR, en los manuales con los que estudiaba yo eran en blanco y negro. Con lo que, joe, se agradece mucho tener unos manuales agradables que ya de primeras te llaman la atención para sentarte. Solamente eso ya es un punto positivo, pero luego están muy bien estructurados. Y creo que eso es algo que ayuda también a hacerte un esquema mental y a poder memorizar con más facilidad, ¿vale? Os debo decir también que el examen BIR es un examen de memoria. Obviamente hay que razonar, pero
Aquí se trata de retener la mayor cantidad de información posible, de saber contestar tipo test y de practicar mucho tipo test. En ese sentido, nosotros tenemos un pool amplísimo que os ayuda mucho a poder enfocar bien las preguntas y a practicar tipo test, que al final los exámenes tipo test son ligeramente distintos a otros y es importante también practicarlo bien, ¿vale? Espero que se me oiga bien. Yo no me oigo con la potencia habitual. Sí, ¿no? Me dicen por aquí. Sí, vale. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de las diferentes especialidades del VIR. Ayer en la charla que hice empecé por inmuno, pero bueno, quiero empezar hoy por bioquímica clínica porque es la especialidad que yo hice y la que tal vez me puedo extender más y os puedo contar mejor. A ver, así a grosso modo comentaros que en general las distintas especialidades hay una parte que ya está muy automatizada, pero hay otra parte que sigue siendo muy manual. Y por otro lado, la labor que tenemos los especialistas no solamente es una labor de, digamos, de cacharreo y de hacer cosas manuales, sino que tenemos un papel importante a la hora de validar los resultados y también de interpretar esos resultados y poder transmitir la información adecuadamente al clínico. Ese es nuestro papel añadido. Y controlar muy bien todos los procesos, la preanalítica, analítica, la post y poder detectar cualquier fallo que haya entre medias, ¿vale? Entonces, la bioquímica clínica, especialidad muy bonita que yo disfruté un montón. La hice en el Marañón, en Madrid, y eso, yo disfruté muchísimo. Dice, la bioquímica clínica es la especialidad que se ocupa del estudio de aquellos aspectos químicos de la vida humana en la salud y en la enfermedad especialmente, y cómo aplicamos estos diferentes métodos químicos y bioquímicos al diagnóstico. Son más que diagnóstico, aunque también, sobre todo, son pruebas complementarias, las pruebas que se hacen en bioquímica, ¿vale? Quedaros más con esa idea, son pruebas que ayudan al diagnóstico. No suelen ser diagnósticas como tal, hay algunas que sí, pero generalmente ayudan a ese diagnóstico, controlan el tratamiento, el seguimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace un residente cuando entra el primer día con su bata R1 en el hospital? Pues lo primero es un periodo como de 1 o 2 semanas donde tú vas a estar pegado a tu R mayor y a tu adjunto. Y ellos te van a ir enseñando cómo funciona el laboratorio. Lo primero que quieren que aprendas es el funcionamiento del laboratorio general, que se llama laboratorio continuo 24 horas, que es donde se hacen las guardias. El laboratorio donde se reciben las muestras de urgencias y otras muestras más ambulatorias, pero bueno, donde están los grandes equipos y es importante que se conozca todo eso de forma inicial para poder luego hacer guardias ahí. Entonces, ¿qué es lo que se debe conocer? Bueno, pues lo primero, ¿cómo funcionan los distintos equipos? Algunos son de espectrofotometría de absorción molecular, otros hay de ELISA, de turbidimetría, etcétera, ¿no? Pero sí, por dónde viajan las muestras, los tubos que se reciben, cómo se centrifuga, cómo se procesa esa muestra y luego qué técnica se aplica a cada determinación. No es lo mismo determinar proteínas que determinar ácido úrico, que determinar urea. Y luego hay una serie de cosas manuales. Yo recibo una muestra de una punción lumbar de líquido cefalorraquídeo con sospecha de meningitis. Pues lo primero es, la trato con muchísimo cariño y con mucho cuidado, la centrifugo y voy a ver las células. Voy a ver si hay neutrófilos, en cuyo caso sospecharía de una meningitis bacteriana, o voy a ver si hay linfocitos, en cuyo caso sospecharía de una meningitis vírica. ¿Vale? Todo eso se hace manual. Orinas, bueno, están automatizadas, pero también se centrifugan y se miran cuando hay una sospecha de algo un poco más grave. Se miran las células, se mira, incluso se pueden ver si hay bacterias, se mira si hay cilindros, si hay cristales, ¿vale? Todo eso se hace de forma manual. Y luego, todos los resultados que se reciben se tienen que validar. Es decir, nosotros somos los encargados de dar el visto bueno y a veces no se puede dar ese visto bueno. Llega una muestra de gases para analizar el estado ácido-base de un paciente, pero viene con una cantidad de gas dentro enorme, le ha entrado aire. Esa muestra no se puede analizar porque la presión parcial de oxígeno va a estar alterada, no va a ser la presión real, por lo que yo rechazo y pido otra muestra. Es decir, tenemos también que controlar todos esos procesos, ¿vale?
más secciones. Cuando ya hemos cogido un poco de control, pasamos a otras secciones interesantes también y más manuales algunas. Molecular. Os cuento lo que hacía yo en esta sección. Cada centro será diferente, pero aquí sobre todo llegaban muestras bien de sangre, incluso de líquido amniótico, de pacientes con sospecha de patologías que nosotros teníamos muy bien identificadas y con un panel de mutaciones muy claro. Se podía hacer secuenciación, se podía hacer PCR a tiempo real, PCR múltiplex. Nosotros sobre todo, pues, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, o sea, las más comunes y con mutaciones muy bien definidas. Entonces, todo el proceso de tratado de la muestra, de extracción de ADN y luego la PCR, pues sí hay una parte automatizada, pero hay otra parte muy manual, ¿vale? Más cosas, teníamos lípidos, proteínas, inmunosupresores en esta sección, sobre todo el proteinograma, perfil proteico en sangre de un paciente. Aquí sobre todo lo que se hace es el cribado de las gamapatías monoclonales como el mieloma múltiple, ¿vale? El lipidograma y luego controlar la terapia con inmunosupresores, que esto también se hacía y de forma mucho más profunda en el servicio de farmacia hospitalaria. Más. Bueno, aquí sobre todo técnicas de nefelometría e inmunoturbidimetría. Hormonas y biomarcadores, ¿qué se veía? Aquí las distintas hormonas que se cuantificaban generalmente por RIA, por radioinmunoensayo, ahora supongo que ya se hará de otra forma por la toxicidad, y quimioluminiscencia también, y biomarcadores que son marcadores tumorales, ¿vale? Aquí yo sí que os cuento que en esta sección en concreto yo hice mucho papel de técnico de laboratorio. Yo llegaba, yo controlaba lo que es el equipo, si se estropeaba yo como un técnico de una lavadora, me agachaba, lo abría, veía a ver que hay mucha función de técnico. Por supuesto, procesar las muestras, preparar los tubos, los reactivos, todo eso, es decir, poner el equipo a punto y luego ya otro papel más clínico, cuando tenía ese resultado, interpretarlo, ver si me cuadraba con la historia clínica de ese paciente, si no. Os diré que luego, claro, atendiendo a cada servicio, a cada hospital, pueden variar la forma de hacer las cosas. Habrá secciones en las que hagas un papel más de técnico, otras en las que no, otras en las que hagas mucho, otras en las que hagas menos. Pero sí que os digo que con los años, de R1 a R4, adquirís peso, vais ganando a la hora de hacer funciones, vais ganando soltura, todo eso, que es algo importantísimo. Elementos traza y HPLC, aquí se ve sobre todo cobre y zinc, por ejemplo, para enfermedad de Wilson, enfermedad de Menkes, y el HPLC pues para las porfirias, para las vitaminas liposolubles, y lo mismo, controlar muy bien los equipos, todo eso. Unidad de reproducción. Aquí, una cosita que os quería comentar es que creo que los biólogos, bioquímicos, etcétera, hay pocas secciones donde se nos reconoce bien. Es decir, donde se nos valora y se prefiere a un BIR, y una de esas es reproducción. Se nos valora mucho. En molecular y en genética también, ¿vale? Porque tenemos un conocimiento de base que es diferente y que es más profundo, ¿vale? Reproducción muy en auge, muchísimo. Sobre todo, pues, seminogramas, o sea, la primera parte, el estudio de un seminograma con el microscopio y macroscópicamente, y luego fecundación in vitro, inseminación artificial. O sea, esta parte es interesantísima y muy manual, ¿vale? El único pero que tiene, que para que puedas pasar del seminograma y hacer más cosas, te tienen que ver practicar mucho, porque es algo muy delicado. Y entonces no te van a dejar meter la mano fácilmente, pero se aprende mucho, ¿vale? O sea que aquí, aparte de luego las salidas en clínicas de reproducción que están en auge, bueno, muchísimo. O sea que las salidas en este aspecto son interesantes y se nos valora mucho. Unidad de genética, lo mismo que con molecular, a los biólogos se nos valora mucho en las clínicas de secuenciación masiva, que ahora también proliferan mucho, ¿no? Entonces eso, importante. Unidad de genética, citogenética, el cariotipo, supermanual también. Es decir, yo proceso la muestra, primero cultivo las células, las paro en metafase con colchicina, luego rompo las células, disperso esos cromosomas, los tiño y los fijo a porta y los miro con el microscopio. Y cuento a ver si hay 46 cromosomas y si no, algo está pasando. Y ya los miro y tal. Bueno, o sea, es
Es interesantísimo. Y luego el FIS, la hibridación in situ de fluorescencia también para microdelecciones, cromosomopatías, ¿vale? Y otra cosa interesantísima en genética, se sube a consulta. Entonces, puedes valorar muy bien fenotipo con genotipo. Yo me acuerdo siempre, bueno, lo suelo contar en clase, pero un paciente que venía con síndrome de Leopard, una alteración en la vía RAS-MAP quinasa, ¿no? Pues manchas como un leopardo por toda la cara, por toda la cara. Y efectivamente la mutación era compatible con un síndrome de Leopard. Esto que parece algo obvio, pero como que ya no se te va, o sea, ya asocias muy bien fenotipo con genotipo. Entonces, el subir a esta consulta y ver cómo tu adjunto pasa esa consulta, informa de un resultado, es también súper interesante. Y luego las metabolopatías, que esto no lo hay en todos los sitios, pero sí en los hospitales más grandes y de referencia. En Madrid está centralizado todo en el Marañón. Es el estudio de las enfermedades metabólicas en el recién nacido. Es la prueba del talón, donde ahí se criba una serie de patologías muy conocidas y que con un tratamiento muy temprano evita daños, sobre todo neurológicos. Son aquellas patologías que con un tratamiento dietético evitamos daños. Por ejemplo, la fenilcetonuria, las aminoacidurias, hipotiroidismo congénito, bueno, hay un pool amplísimo, ¿vale? Como cistinuria. Y esto se hace por espectrometría de masa estándar, relación masa-carga, ¿vale? Más automatizado, pero interesante también. Un equipo inmenso, pero bueno, interesante también. Esto es lo que se ve en bioquímica clínica de forma general. A veces no se tienen todas estas secciones, pero se pueden pedir rotaciones externas en otros sitios. Mi experiencia personal, 4 años maravillosos, 4 años donde conocí a gente que merecía la pena, 4 años donde descubrí que el ambiente hospitalario es un ambiente diferente, que te une más, donde al final pasas más horas. O sea, yo ahora mismo, a día de hoy, todavía tengo amigos con los que conviví 4 años todos los días que lo siguen siendo. No sé, para mí de verdad que fue todo aspectos positivos. Obviamente, luego no todo es de color de rosas, pues también habrá secciones en las que uno esté más contento o menos contento, pero de forma general, experiencia única, ¿vale? O sea, eso, por mi parte, volvería con los ojos cerrados, otra vez. Bueno, esto os lo voy a contar luego, ¿vale? Porque quiero hablar, ayer empecé por inmuno, por eso veis ahí especialidades VIR, que era la primera diapo, pero ahora ya también quiero hablar un poco, aunque no conozca yo tanto de primera mano, del resto de las especialidades. Inmunología. ¿Qué cosas me parece importante que sepáis de inmunología? Inmunología es una especialidad muy clínica y también, bueno, y antes de nada os quería comentar una cosa, que ayer lo comenté y hoy también quería comentarlo. Las especialidades VIR son multidisciplinares. Esto quiere decir que lo tenéis ahí, que no solamente acceden vires a esta especialidad, sino fires, mires, quires. Al final os juntáis un pool de residentes que viene de muchos sitios con una formación distinta y esto os enriquece mucho. Yo que venía con una formación clínica muy escasa, con una formación en patología muy escasa, me formé mucho y me encantó. Porque al final coges aspectos y te enriqueces de lo que sabe cada uno. Entonces, de inmunología tenéis que saber que es muy clínica, tenéis que saber que creo que de todas las especialidades es la que da más pie a hacer la tesis doctoral. Aunque la podéis hacer en todas, porque eso dependerá sobre todo de la actividad docente del servicio y del hospital en el que estéis, pero inmunología se presta especialmente. Se abren más grupos de investigación, a veces no se hacen guardias, os contaré por qué, y eso también fomenta jornadas por la tarde, donde se hace también investigación, además de actividad asistencial. O sea, que es, digamos, dentro de las que hay, tal vez la que da más pie a hacer la tesis doctoral. No en todos los sitios se hacen guardias, porque se hacen guardias si hay trasplante, y no en todos los hospitales se hace trasplante, ¿vale? Entonces eso sí que hay que tenerlo un poco en cuenta, que si no se hacen guardias porque no hay trasplante, pues sí se tendrá una jornada de tarde a la semana o 2 a la semana para completar un poco salario y demás, donde se pueda hacer actividad asistencial o investigación. Inmunología está muy en auge, ¿eh? Con todo el tema del COVID y demás, al final los mecanismos inmunológicos subyacen a muchas patologías, ¿vale? Por lo que está muy en auge también.
¿Qué rotaciones internas tenéis? Autoinmunidad, encaminada a detectar autoanticuerpos, espera, si queréis os las pongo aquí, encaminada a la detección de autoanticuerpos que se observan con microscopía de fluorescencia. También es más manual y hay que identificar ese patrón de fluorescencia. Yo, por ejemplo, que hice bioquímica, pedí una rotación externa en inmunología y estuve 2 meses, por lo que aprendí también de esa parte. Más diagnóstico de enfermedades alérgicas, proteinograma e inmunofijación. Esto también se hace en bioquímica, esto es más una inmunoquímica. Y citometría de flujo, ¿no? Linfocitos CD4 para ver los marcadores de superficie de las células sanguíneas, ¿vale? Además también inmunogenética, ¿vale? Inmunogenética también. Entonces, bueno, yo no roté por todo, sobre todo roté por proteinogramas y por autoinmunidad. Pero inmunología es una especialidad muy interesante también. Y luego teniendo en cuenta los 2 aspectos de guardias y investigación, ¿vale? Más cositas. Microbiología y parasitología. Especialidad para mí preciosa, lo mismo, muy en auge con todo el tema COVID, ¿vale? Se necesita gente. Muy clínica también, muy clínica. También se pasa a consulta, sobre todo lo hacen los MIRES, ¿vale? Pero también se pasa a consulta y hay una serie de rotaciones definidas en cada centro. Algunas no están en todos. Virología, bacterio, mico. La que no suele estar en todos los centros es parasitología, enfermedades más raras, ¿vale? O sea, igual estudiar una malaria o incluso, no sé, algo un poco más raro que deciros una filariasis, por ejemplo, ¿vale? Igual no lo vamos a poder detectar o hacer un estudio profundo en cada centro, ¿vale? Aquí también se puede pedir una rotación externa. Perdonadme. Ya. Si voy muy rápido, me paráis. Intento ir a buen ritmo, pero si en algún momento voy demasiado rápido, Alicia, que te estás pasando, ¿vale? ¿Qué más? Serología, detección de antígenos o anticuerpos también, ¿vale? Y luego ahora ya hay una parte muy en auge de biología molecular, muy automatizada también. Importante todo el tema de medios de cultivo para las bacterias, y luego también en la parte de antibiograma, ¿no? Del estudio de sensibilidad y resistencias frente a determinados antibióticos para seleccionar la terapia adecuada para cada paciente, ¿vale? Muy manual, muy bonita, muy clínica. Soy consciente de que seguro que tendréis muchas sesiones clínicas, aprenderéis un montón. Y ahí es verdad que hay un peso también del, digamos, del equipo médico, o sea que muy chula. Bueno, y ahora, antes de pasar a los cursos, también comentaros, tenéis otra que es análisis clínicos. No tengo ninguna diapo porque análisis clínico es un compendio entre bioquímica clínica, inmuno, micro y además tiene hematología. Entonces, ¿qué la hace diferente? A ver, es cierto que análisis, aunque sea un compendio entre todas, se ve más bioquímica. O sea, igual en bioquímica rotas, no sé, 11 meses, ¿vale? Ponte en cada sección. Siempre en cada rotación interna que haces estás como 3 o 4 meses más o menos, ¿vale? Haceros a la idea, aproximadamente. Análisis clínico pasa por todas las que os he dicho, micro, inmuno, bioquímica y hemato, pero sobre todo por bioquímica. Pero también pasa por las demás. Entonces, tienes como un conocimiento de más cosas, pero menos profundo. Gente que duda entre análisis y bioquímica, pues comentaros que la diferencia, sobre todo yo creo que está en los hospitales grandes y en los hospitales pequeños. En los hospitales grandes, como está todo muy especializado, hay espacio, se hace un servicio de bioquímica, otro de micro, otro de hemato, otro de inmuno, con lo que querrán un bioquímico. En los hospitales pequeños no hay cabida para eso y hay un único servicio de análisis clínico que da cabida a todo, por lo que se preferirá a un analista. También comentaros, en determinados hospitales de gran tamaño hay las dos. En La Paz hay residentes de análisis y residentes de bioquímica clínica. Y los residentes de bioquímica clínica hacen prácticamente las mismas rotaciones que el de análisis clínicos. O sea que lo único que te diferencia es el título, pero tu formación es la misma, ¿vale? También comentaros, os he hablado de las guardias en inmuno, guardias de trasplante en micro. Las guardias suelen ser como hasta las 10 más o menos, y suelen ser muchas, son guardias localizadas. Tú tienes un busca, te vas a dormir y te llaman si hay algo urgente como una punción lumbar, ¿vale?
En bioquímica y en análisis, o en concreto en bioquímica y en análisis cuando se rota por bioquímica, las guardias son guardias 24 horas. Entras a las 8 de la mañana, sales a las 8 del día siguiente, pero sí que es verdad que ya te sueles ir a dormir con un busca, lo mismo. Tienes un cuarto para ti y ahí te vas a dormir. Cuando yo era residente no había esa opción, lo que hacíamos era partirnos la noche. El adjunto, o sea, yo digamos que estábamos el adjunto y yo estaba, por ejemplo, de las 12 de la noche a las 4 de la mañana y el adjunto bajaba a las 4 de la mañana y estaba hasta las 8. Y en esas horas, cuando estabas tú, estabas solo, con los técnicos de laboratorio y demás, pero bueno, aprendías mucho. Aprendías a sacarte las castañas del fuego, la verdad que genial. ¿Por qué teníamos que estar y no podíamos estar localizados? Porque teníamos que validar los resultados nosotros. No había una validación técnica. Ahora los técnicos de laboratorio también pueden validar, aunque tú luego des el visto bueno definitivo, ¿vale? Este concepto de validación es muy importante para todas las especialidades. En todas, una de nuestras funciones va a ser validar, dar por bueno un resultado, ¿vale? Entonces ahora me consta que ya las guardias también de bioquímica, aunque sean 24 horas, pues sí que te puedes ir a dormir a partir de cierta hora. Luego, al día siguiente, libras. Te vas a casa, oye, es un día que duermes, descansas, todo eso, ¿vale? Que viene muy bien. ¿Cuál es la jornada real, digamos, en un hospital? La jornada de un BIR de 8 a 3, ¿vale? Luego las guardias ya no, guardias se hacen más o menos como unas 4 al mes, una a la semana, más o menos. A veces puede caer en fin de semana. Y esa es la jornada. Es verdad que en la clínica de Navarra la jornada es hasta las 5 y creo que en Cataluña también, pero habitualmente es hasta las 3. Bien, hasta aquí el tema de las especialidades. Luego ya con las dudas, si queréis, podemos comentar muchas cosas, ¿vale? Espero que os haya quedado lo más claro posible y que os haya transmitido, la verdad, lo que yo disfruté en estos 4 años. Ya no solo con el estudio del BIR, que también disfruté, ojo, sino luego fue experiencia muy buena. Bueno, entonces ya centrándonos un poquito en los cursos, bueno, tenemos una variedad muy amplia de cursos y hemos ido ampliando esta variedad, pues al final un poco por el COVID, que nos hizo ampliar un poco miras y ahora ya son variedades, ¿no?, que se han ido quedando. Por lo que, atendiendo a la situación personal de cada uno, vais a poder elegir el tipo de curso que os venga mejor. ¿Qué sedes tenemos en las ciudades? Como presencial, todo el curso de forma presencial en Madrid. Y luego semipresencial, parte presencial y parte vía Zoom, como lo estamos haciendo ahora nosotros, parte telepresencial y por eso se llama semipresencial, Santiago, Barcelona, Valencia, Sevilla y Granada, ¿vale? Comentaros que en el curso semipresencial el 90% del contenido del BIR es presencial y el 10% será telepresencial. Los comienzos que tenéis para los presenciales y semipresenciales son 28 de agosto, aunque sí comentaros que en el semipresencial la parte telepresencial es a partir del 14 de agosto y ya toda la parte presencial a partir del 28, ¿vale? Y luego el telepresencial vía Zoom, comentaros, curso telepresencial maravilloso. Puedes interaccionar con el profesor en todo momento, le puedes preguntar las dudas que tú quieras, la clase se queda grabada y luego la puedes ver al día siguiente. Profesores muy buenos, la verdad que tenemos los mejores profesores en el curso telepresencial, ¿vale? 2 comienzos, 15 de mayo y 14 de agosto. Y luego el curso online, que es la que he ido perdiendo tal vez más fuelle, va también con una planificación de estudio, pero lo que tiene ya no son las clases telepresenciales a tiempo real, sino videoclases grabadas y clases telepresenciales del curso pasado grabadas. Bien, en todos nuestros cursos tenemos una planificación previa, independientemente de tu comienzo, a partir de octubre-noviembre, es decir, a partir de ya. Cuando te inscribas te mandamos todo el material en formato físico y a color a tu casa. Además tendrás acceso a la plataforma GoQuiz, esto en todos nuestros cursos, y en esa plataforma GoQuiz para todos nuestros cursos tendrás ya
videoclases grabadas y clases telepresenciales grabadas del curso pasado, ¿vale? Y por supuesto en el GoQuiz, una plataforma que nos permite practicar tipo test, un pool amplísimo, como 70.000 cuestiones tipo test para poder practicar en distintos modos. También se pueden plantear dudas a los profesores. Además, tienes documentación para descargar de todo tipo, presentaciones que se ponen en clase, etcétera, información extra de la convocatoria, calendarios y actualizaciones, resúmenes. Y este año una librería digital. Este año, bueno, en todas, ya sabéis, videoclases y clases telepresenciales grabadas. Bueno, y luego como novedad, una librería digital en el GoQuiz. Todos nuestros libros de teoría online en formato digital y exámenes comentados de los últimos años también en formato digital, ¿vale? Que esto es algo muy útil. ¿Qué más os quería comentar? Que no sé si se me ha pasado. Que lo único que, digamos, diferencia... Uy, aquí. Que diferencia al presencial y semipresencial y telepresencial del online, bueno, lo único. Lo que diferencia son las clases telepresenciales de este año, ¿vale? Eso es importante. Y por supuesto las clases presenciales, físicas, que te imprime un ritmo diferente. Y bueno. Entonces, bueno, aquí ya tenéis que barajar atendiendo a vuestra situación personal. Si no podéis desplazaros, el curso telepresencial está muy bien. O si vuestra sede queda muy lejos y demás, está súper bien. Y entre el telepresencial y el online, el telepresencial, que es a tiempo real seguro, ¿vale? Luego, comentaros también, ahora mismo tenemos ofertones. ¿Por qué? Porque ahora mismo es casi ya periodo donde hemos abierto inscripción, lo hicimos hace un mes. Entonces, cuando se comienza ya con, digamos, los nuevos cursos, las ofertas son las máximas que hay. Entonces, ahora es cuando va a estar más barato. Premiamos a aquellas personas que deciden apuntarse con nosotros y que confían en nosotros desde el principio. Y luego, a medida que van pasando los meses y que se acerca más la fecha del comienzo del curso y tenemos menos plazas, los precios suben, ¿vale? Los precios también los tenemos en base al expediente que tengáis en la licenciatura o en el grado en el momento en el que estáis ahora mismo, aunque no hayáis terminado. ¿Bien? Siguiente, además, posibilidad de convalidar el curso que hagáis con un máster en Ciencias Biológicas de 60 ECTS avalado o acreditado por la UDIMA, pagando un extra de 350 € de gastos de inscripción y expedición del título de máster. Entonces, bueno, eso a valorar también, que es un extra que tendréis a la hora, bueno, pues en el caso de que hagáis o decidáis hacer cualquiera de nuestros cursos. Como novedades, bueno, os lo he contado ya. Todo esto lo tenéis siempre, siempre vais a tener los libros en formato físico, los de preguntas en formato físico, la plataforma GoQuiz, resúmenes, simulacros finales para poneros en situación real de examen y luego las novedades que os he comentado, una librería digital. Entonces sí que comentaros, nosotros cada año nos esforzamos mucho por poner cosas nuevas, por ofreceros herramientas que os ayuden a completar vuestra formación y a tener vuestra mejor plaza, ¿vale? Creo que eso es algo básico. Cuando yo saqué plaza, ya sé que suena un poco como que estoy contando el chascarrillo de la abuela esta aquí que viene, pero es verdad que yo es que no tenía ni plataforma, ni por no tener, no tenía nada, vamos. O sea, unos libros en blanco y negro y ya. Lo que quiero decir es que aprovechéis todas estas cosas que tenéis porque os ayudarán a sacar vuestra plaza. Y luego aprovechar también, esto os voy a hacer aquí, que bueno, lo solía decir, no sé si antes o después, pero comentaros, yo estoy en la oficina para todo, doy clases, llevo los cursos del BIR, me tenéis para lo que necesitéis. Aprovechar también eso, ¿no? La posibilidad de sentiros acompañados. Me podéis escribir, llamar, lo que queráis, os entiendo y os entenderé. Bueno, más cositas. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué GoBIR? Pues un poco lo que hemos comentado ya, apuntes a color y completos, mejores resultados de los que vamos a hablar ahora, equipo docente especializado e implicado, muy amplio y muy volcado en transmitiros gente que ha pasado por el BIR, que ha sacado plaza y que sabe exactamente cómo focalizar las clases. Oficina física atendida por especialistas. ¿Quién os atiende? Yo, que soy especialista, y alguna compañera más que también lo es, por lo que os podéis sentir comprendidos.
dentro de que sabemos que el BIR se conoce cada vez más, igual no podéis hablar de esto con mucha gente, entonces pues oye, os entendemos, ¿vale? Y la plataforma, la librería digital, todo esto. Bueno, chicos, espero que estéis bien, que vayamos bien. Ahora luego comentamos cosas, ¿vale? Cuando la charla acabe. Y más cositas, tema de resultados. Pues sí que comentaros que nosotros nos esforzamos mucho y que hemos sido número 1 este año ya por 6ª vez. Esto y indica que estamos haciendo las cosas bien, que nos volcamos porque tengáis lo mejor. Además, este año de las 46 plazas, 40 plazas han sido nuestras. Copamos un porcentaje muy importante de las plazas BIR, cerca de un 90%. Además, contaros, también somos muy transparentes. Cuando salen los resultados ponemos nombre y apellidos con el puesto para que sepáis y para que tengáis de primera mano esa información y veáis que somos transparentes y que decimos las cosas, ¿no? Más de 200 plazas BIR en las últimas convocatorias han sido nuestras. Otro dato importante. Si vemos los resultados en las últimas convocatorias, hemos ido cada vez aumentando más el porcentaje de plazas BIR que eran o que son alumnos nuestros. Todo esto un poco lo que indica lo mismo, que somos un equipo multidisciplinar, un equipo muy volcado y bueno, pues que cada año intentamos mejorar y nos esforzamos. Este año mejor examen BIR, 2 chicas con la misma puntuación, 184 aciertos netos, ¿vale? 8 de 10, de los 10 primeros puestos son alumnos nuestros. Si os fijáis, diferentes facultades, muy distribuido, ¿vale? Murcia, Alcalá de Henares, Barcelona, Granada, Sevilla, Zaragoza, Santiago, muy distribuido. Esto también, importante. Y ahora comentaros, no solo preparamos el BIR, preparamos el FIR, preparamos el KIR, militar, titulares, sobre todo como preparamos el FIR y el KIR y nuestros resultados han sido también muy buenos, la formación es muy completa. ¿Por qué? Porque en el FIR preguntan más de la parte de fisiopatología. El manual de fisio es muy completo para que no os puedan pillar. La parte en el KIR de bioquímica cae mucho, lo tenéis todo muy completo. Es decir, al final, al abarcar varias oposiciones, es como que eso hace que se complementen unas cosas con otras y que reforcéis más los bloques importantes. Todos nuestros libros tienen las reseñas de las preguntas que han caído en FIR, BIR y KIR. Porque lo que cae un año en el FIR puede caer otro año en el BIR o en el FIR. Este año en el KIR, de las 19 plazas, 11 eran nuestras. Número 1 en el FIR, resultados muy buenos cada año, por 6º año consecutivo, también en militar. Bueno, al final, un poco con todo esto lo que queremos decir, pues sí, que el tener los números 1 en las oposiciones que preparamos no es casualidad, ¿no? Es un esfuerzo y es algo de lo que nos sentimos orgullosos. Y chicos, un placer haber dado esta charla, de verdad, me ha encantado, me lo he pasado bien, me ha gustado mucho informaros. Cualquier cosa que necesitéis me llamáis, así que nada, un placer, un abrazo muy fuerte y que tengáis muy buen día. Chao, chao.